¿Qué onda, integrólogos, integrólogas? Antes que nada, quiero desearles un feliz 2021. Deseo que este sea un año de prosperidad, de salud, de bienestar, estabilidad y sobre todo de integridad para todos y todas. Este es el primer video del año, pero también es el primer video en el que hablo de un tema de coyuntura, como son las vacunas contra el COVID-19. Espero que les guste mucho y si es así, por favor, háganmelo saber con sus likes, con sus comentarios, suscribiéndose y compartiendo esta información que creo es valiosa para todos los mexicanos. Este video tiene como principal fuente el documento COVID-19 Vaccines and Corruption Risks, Preventing Corruption in the Manufacture, Allocation and Distribution of Vaccines, publicado el pasado 9 de diciembre por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, mejor conocida como UNODC. Les dejo el link abajo por si gustan consultar el documento, también lo puedan consultar. Entrando en la materia, el proceso de investigación, desarrollo, producción, compra y venta, asignación y distribución de la vacuna contra el COVID-19 es simplemente un proceso sin precedentes, algo que nunca se había visto en la historia ni de México ni del mundo. Pero como todo proceso público en el que hay una interacción entre un agente público y un agente privado, hay riesgo de corrupción. Como todo proceso en el que hay recursos públicos y distribución de esos recursos a la población, hay riesgo de corrupción. Y como todo proceso que se realiza durante una emergencia sanitaria y en época de crisis, hay riesgo de corrupción. Señalo entonces que el riesgo de corrupción es la probabilidad de que alguna de las personas que intervienen en alguna de las fases de este proceso cometan algún tipo de acto de corrupción. Y ojo aquí, porque cuando me refiero a riesgo de corrupción, me refiero a una probabilidad de que algún acto de corrupción suceda. No me refiero a un hecho ya consumado, ni tampoco estoy haciendo denuncia o referencia a casos ya específicos que estén sucediendo en el caso de México. Los riesgos de corrupción nos ayudan a identificar todos esos pequeños partes durante el proceso en donde puede existir corrupción. El riesgo de corrupción incrementa debido a la falta de controles internos que hay tanto en las organizaciones públicas como en las organizaciones privadas. También la falta de transparencia alimenta al riesgo de corrupción y la discrecionalidad con la que se manejan algunos procesos hace que tengamos puntos específicos donde podamos encontrar riesgos de corrupción. El proceso vacunas contra el COVID-19 consta de 4 principales fases. La primera es la fase de investigación y desarrollo que se llevó a cabo en distintos países del mundo, por ejemplo en China, en Rusia, en Reino Unido. De la mano de esto sigue después la fase de compra y venta, que es donde empezaron las negociaciones entre los diferentes gobiernos de los diferentes países y los productores de la vacuna. Después de ello viene una fase en la que una vez que se tiene la negociación, se tienen de alguna u otra forma pactadas cierto número de vacunas, es que los países implementan o están diseñando sus políticas de vacunación, la manera en la que van a dar prioridad a ciertos grupos de la población, y esa parte es el proceso de asignación de las vacunas. Después de la asignación y ya que se tiene lista la estrategia y que empezaron a llegar las vacunas, vino la fase en la que estamos actualmente, al menos en México, que es la fase de distribución de las vacunas. Cada una de estas fases tiene su grado de complejidad, pero a la vez tiene sus múltiples riesgos de corrupción. La respuesta del gobierno en este proceso ha sido crucial y seguirá siendo crucial para poder hacer llegar la vacuna de manera eficiente a la población. Y bien, en la primera fase, que es la de investigación y desarrollo, el documento señala que el principal riesgo de corrupción que existe deviene de todo el financiamiento que fue vertido para que tanto instituciones públicas como son las universidades y que instituciones privadas como son los laboratorios más importantes del mundo pudieran empezar a desarrollar estas vacunas y hacer las diferentes fases, porque también dentro de la investigación y el desarrollo pues existen las pruebas en animales, pruebas en personas, etcétera. Pues todo eso tiene un costo que es muy elevado. Elaborar una vacuna es un proceso muy costoso que requiere de millones de dólares. El éxito de la vacuna contra el COVID-19
justo está en que fueron muchos los interesados en financiar esta vacuna. Entraron tanto gobiernos, entraron, les decía, universidades, las farmacéuticas, filántropos, organizaciones internacionales. Hubo una gran cantidad de recursos que fueron destinados hacia las fases de investigación y desarrollo. El riesgo de corrupción está en que los recursos sean desviados hacia otros fines. Y es que si las instituciones y las organizaciones que reciben este financiamiento no tienen la capacidad de administrar los recursos y no tienen los suficientes controles para evitar la corrupción, pues puede que el dinero termine siendo desviado. La fase de investigación y desarrollo también es susceptible a los conflictos de interés. Por eso es importante vigilar quién está financiando a quién para evitar que existan otros intereses ajenos al interés público. Ahora continuamos con la fase de compra-venta. Y bien, sabemos que esta fase inició incluso desde antes que las vacunas fueran por completo aprobadas, ¿no? Desde un principio que empezó la investigación y el desarrollo, varios países fueron los que empezaron a acercarse con estas, tanto farmacéuticas como universidades, para establecer diferentes tipos de convenios. Diferentes países establecieron comisiones que se encargaron de negociar, de empezar las negociaciones para la compra de las vacunas. Y pues México no fue la excepción. La comisión encargada de eso estuvo compuesta por funcionarios tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Salud y la COFEPRIS. El principal riesgo de corrupción con estas negociaciones es que estos procesos no fueron públicos, no fueron abiertos, fueron confidenciales entre las comisiones negociadoras y las farmacéuticas o las universidades. Hay que agregar que los procesos de negociación y posterior compra fueron procesos cerrados, incluso con términos de confidencialidad, en donde va a haber información restringida que no se pueda dar a conocer, incluso aunque pasen muchos años. El problema y el mal sabor de boca que deja esto va más allá de los riesgos de corrupción, porque también vamos a tener un escenario en el cual algunos países pudieron acaparar los primeros lotes de producción de vacunas, dejando a otros tantos países fuera de ellos, ¿no? Hay países que todavía no han podido entrar a las negociaciones para poder comprar vacunas para el COVID. Mientras que hay otros países, los más desarrollados, ya tienen un acceso prácticamente universal garantizado para toda su población. Una vez que se tiene la vacuna y una vez que se tiene asegurada la vacuna, se llegó a una fase de toma de decisiones para la asignación de las vacunas. Este proceso de asignación quedó plasmado en la Política Nacional de Vacunación contra el COVID-19. En México ya se emitió ese Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, que de una u otra forma es muy general, marca las grandes fases y los grandes grupos a quienes se va a ir vacunando y tiene una base sustentada en los lineamientos generales que estableció la Organización Mundial de la Salud y que muchos países están adoptando. El riesgo de corrupción está en las siguientes fases, ¿no? En lo que ya no está plasmado como tal en el Plan Nacional de Vacunación. Por ejemplo, en decidir cuáles municipios, cuáles alcaldías van a ser las primeras en recibir vacunas, qué estados van a ser o no prioridad en la vacunación y pues en teoría esto tendría que estar basado en criterios específicos, en criterios bien establecidos y criterios sobre todo pues comprobables y que se demuestren de manera transparente. Sin embargo, pues el riesgo de corrupción aquí existe en que estas decisiones pueden ser tomadas solamente basadas en intereses políticos y partidarios. Nuevamente, repito, estoy hablando de un riesgo de corrupción, no necesariamente de hechos que ya estén sucediendo. El siguiente riesgo de corrupción asociado a la asignación de las vacunas se encuentra en que se puede prestar a favoritismo y a nepotismo, en donde la asignación de las vacunas esté influenciado o sea dirigido hacia, pues, no sé, personas con poder, familiares de personas con poder,
amigos, compadres. Como regalo navideño, las primeras vacunas contra el COVID-19 llegaron a México el 24 de diciembre. A partir del 11 de enero van a empezar a llegar 400.040 vacunas cada semana, lo que requiere un gran despliegue de capacidades a lo largo de toda la cadena de suministro. Entre otras cosas, las vacunas requieren ser manejadas con rigurosos controles de temperatura, pero también con rigurosos controles de seguridad. La fase de distribución está llena de riesgos de corrupción. Y es que entre más personas intervengan en una fase, mayor va a ser la probabilidad de que se cometan pequeños actos de corrupción que tengan como resultado el desvío de las vacunas, el robo o el extravío. De esta manera es muy seguro que los países que no tengan la capacidad de controlar los riesgos de corrupción, los riesgos de seguridad alrededor de todo el proceso de distribución, seguramente van a ser también los países en los cuales surja un mercado negro de la vacuna contra el COVID-19. Hay que considerar también que la vacuna contra el COVID es un asunto de vida o muerte, lo que hace que de una u otra forma muchas personas que estén a lo largo del proceso de distribución pues también se encuentren tentadas a robar o extraer estos productos para el uso personal. Los actos de corrupción que faciliten el robo y extravío de las vacunas pueden suceder en carretera, pueden suceder en los almacenes, pueden suceder en el aeropuerto, pueden suceder incluso ya estando las vacunas tanto en el hospital como en los centros de vacunación. Esta alerta de actos de corrupción que funcionan como puente para facilitar el robo y el extravío de las vacunas está haciendo principalmente a aquellos países que tienen una fuerte presencia de grupos del crimen organizado. Esta alerta también se está realizando hacia los países en los cuales se pueda dar una percepción de escasez de la vacuna. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, en el caso de México, aunque en teoría ya se tienen compradas o aseguradas dosis suficientes para toda la población, hay que recordar que la vacunación va a ir por fases, no se va a dar, bueno, prácticamente sería imposible que se diera todo al mismo tiempo, pero aún así se va a dar diferentes etapas donde primero entran los grupos prioritarios y por completo la campaña en teoría terminaría hasta marzo del año 2022. Lo cual hace que pues algunas personas pues que estamos lejos de los grupos prioritarios seguramente perciban la vacuna como un bien escaso o un bien ausente y que pues empiecen a pensar de qué manera conseguir antes la vacuna. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Espero que les deje un panorama más amplio, no solo de lo que significa el proceso de las vacunas contra el COVID, sino también de los riesgos de corrupción que existen en cada una de las fases. Espero que tengan una muy bonita semana, un muy bonito año. Nos seguimos viendo por acá. Gracias por todo. Hasta luego.